Hola, buenos días, bienvenidos al Bermud de la Nanociencia. Me llamo Sonia Trigueros y hoy en este vídeo os quiero contar cuáles son los nuevos sistemas que se están diseñando para la administración dirigida de medicamentos. Esta es una charla que no es una conferencia, es decir, no explicaremos los resultados que están teniendo lugar en los grupos de investigación, sino que daré unos puntos importantes a tener en cuenta por si alguno de la audiencia está pensando en un futuro próximo dedicarse a la nanotecnología, especialmente para la administración dirigida de medicamentos. Estoy segura que ya habréis visto otras charlas que están en estas cápsulas de Bermuda Nanociencia, donde explica muy bien lo que es la nanotecnología. Simplemente quería recordaros que el nano es un tamaño, es concretamente 10 elevado a la menos 9, es un tamaño muy pequeño, y gracias a los últimos 30 años se han ido desarrollando técnicas de visualización a nivel nanométrico. Tenemos ahora microscopios que nos permiten ver estructuras muy pequeñas a la escala del nano. Recordar que el nano es, las estructuras tienen que tener, para que sean consideradas como nano, tienen que tener al menos una dimensión por debajo de los 100 nanómetros, y ahora ya las podemos visualizar. Y también durante los últimos años se han desarrollado protocolos de nanofabricación. Eso nos permite en estos momentos poder fabricar nuestros sistemas, poder visualizarlos y caracterizarlos. De esta manera empezamos a entender cuáles son las propiedades nuevas de la materia, estas propiedades que decimos siempre que la materia tiene a nivel nanométrico, que no se encuentran cuando la materia está a nivel macrométrico ni a nivel atómico. Entonces el estudio de estas propiedades es lo que se llama nanociencia, y la utilización y la aplicación de estas propiedades es lo que llamamos nanotecnología. Actualmente conocemos muchas aplicaciones de la nanotecnología, sobre todo en el campo de la energía. Allí en este Bermud de la nanociencia hay una charla muy interesante sobre nanotecnología aplicada a la energía. Os invito a que luego lo veáis, si no lo habéis visto. También tiene mucho impacto en comunicaciones, en electrónica, en materiales. Y hoy os voy a contar un poquito solo de la parte de las aplicaciones de la nanotecnología en la medicina y biología. Desde mi punto de vista, se puede destacar como cuatro grupos muy importantes donde el nano ya está siendo utilizado en medicina. Son, por ejemplo, para diseñar aparatos o instrumentos de cirugía muy pequeños, como los nanoneedles. Tiene un impacto muy importante en medicina regenerativa, y actualmente estamos, como esto está de moda, desgraciadamente, hablando de sensores y diagnósticos. La nanotecnología es muy importante para el desarrollo de sensores y diagnósticos que nos permitan, pues lo que estamos ahora intentando todos buscar, ¿no? Son sensores muy específicos, y sobre todo muy rápidos, ¿vale? Y el último punto con el cual os voy a desarrollar más en este vídeo son los sistemas de nanodelivery, sistemas que utilizamos para confinar o poner drogas o cualquier inhibidor y llevarlo a una célula o a un tejido, a un sitio específico. Actualmente existen bastante literatura, podéis encontrar bastantes sistemas diferentes de sistemas nano que ya se están utilizando y que algunos ya están avanzados como en fases clínicas. Es interesante, se han desarrollado muchos. Lo que interesante ha sido ver en dónde han fracasado, porque como siempre, aunque pensemos mucho en los sistemas, hay un prueba y error también. En todos los fallos hemos aprendido algo, y es ahora en estos momentos que ya tenemos un conocimiento suficiente como para empezar a diseñar aquellos sistemas que vayan a funcionar. En mi caso, yo empecé a trabajar en esto, pues llevaba bastantes años ya trabajando con una proteína en eucariota, la de neatopoisomerasa 2. Es una proteína que se sobreexpresa en células tumorales, y debido a esto hay muchos inhibidores, que conocemos bastantes inhibidores ya de esta proteína, y aproximadamente el 80% de las drogas que utilizamos en quimioterapia actualmente bloquean esta proteína. Así que es un modelo muy interesante para desarrollar una parte nueva como el nano, ya que la parte biológica, que esto siempre es muy importante tener en cuenta, la conocíamos bastante bien. Hay muchos sistemas actualmente para hacer delivery o para llevar cosas hacia una célula. A mí básicamente es muy difícil clasificarlos, pero los clasifico más o menos en tres grupos. Aquellos que utilizan sistemas físicos, otros que utilizan sistemas químicos y otros que utilizan sistemas biológicos. ¿Esto qué quiere decir? Pues tanto lo físico, químico, biológico son la manera que tienen para entrar o para poder entrar o romper la membrana de una célula. Por ejemplo, los sistemas físicos como la electroporación, o el Higgs shock, ¿vale? Utilizan
métodos físicos, pues por ejemplo utilizan campos eléctricos, ondas de sonido, campos magnéticos o ondas de ultrasonido, muy importantes. Estos parámetros físicos lo que tienen la finalidad es romper o desestabilizar la membrana celular y de esa manera crear como agujeros temporales en los que permitan entrar cosas dentro de una manera de fuera de la célula hacia la parte citoplasmática. Luego tenemos los sistemas biológicos, los cuales aquí solo he destacado los sistemas virales, son aquellos que utilizan las cápsides de virus atenuados obviamente, donde se utilizan las cápsides y dentro se pone el DNA o la molécula que tú quieras llevar y se utiliza el sistema viral. Los sistemas virales son los más eficientes para hacer un delivery hacia una célula. Conocemos los lentivirus, los adenovirus asociados, adenovirus, retrovirus, hay bastantes y se están utilizando ya en fase clínica e incluso ya en pacientes. De los sistemas químicos, pues son aquellos que utilizan sus propiedades químicas para romper o desestabilizar la membrana celular. Aquí los he clasificado en dos partes, los que son los componentes orgánicos e inorgánicos. Ya les pongo el nombre de nano, pues he mencionado aquellos que tienen ya un tamaño dentro de lo que conocemos como nano. Son los policomplexes, los poliplexes y los lipoplexes. Tanto los poliplexes como los lipoplexes son orgánicos. Los primeros son un conjunto de polímeros y péptidos, que conjunto de ello, pues, sobre todo los péptidos que conocemos, que son péptidos que desestabilizan la membrana. Y así se han generado nanoestructuras orgánicas de polímeros y péptidos. Los segundos están formados son las partículas lipídicas, se suelen formar por self-assembly, un proceso de autoagregación, donde se intenta confinar en el interior la droga o la molécula que queramos llevar. Hay diferentes tipos, hay bastantes tipos. Si queréis más información, aquí abajo os he dejado un artículo donde podéis conocer un poco de cada uno de ellos. Y lo que son los inorgánicos, aquí pues ya son los que, por ejemplo, en mi grupo estamos más interesados, como todos aquellos que son nanoestructuras hechas de material inorgánico, como por ejemplo las partículas de oro, las magnéticas, los tubos de carbono, los quantum dots o las partículas de sílica. ¿Por qué el nano? O sea, ¿qué es lo que el nano pretende? ¿O qué es lo que el nano quiere conseguir teniendo en cuenta todos estos sistemas? El nano, que en esta diapositiva lo veis en el centro, lo que intenta buscar son sistemas o diseñar sistemas que sean eficientes y biocompatibles, como por ejemplo los sistemas virales. La biocompatibilidad es muy importante. Con este término me refiero sobre todo a pues, que no hayan problemas de nanotoxicidad, es decir, acumulación de material nano en diferentes órganos, ¿vale? O también, por ejemplo, que no haya una activación del sistema inmunitario, pues cuando nosotros añadimos una cosa en el cuerpo, el sistema inmunitario lo va a reconocer y va a desarrollar la cadena que conocemos del sistema inmunitario contra esta estructura. Entonces tenemos que tener en cuenta que no queremos activar el sistema inmunitario. Por otro lado, también queremos el tamaño nanoscale, porque eso es importante, el tamaño. En la biología, si pensamos, por ejemplo, si pensamos en las estructuras de oro o de plata que actualmente se están utilizando, tienen un tamaño entre 10 y 40 nanómetros. Y eso es más o menos el mismo tamaño que tiene una proteína de membrana. Así que el nano nos permite hacer un targeting, hacer una conexión muy directa en tamaño. Es decir, el tamaño nano es el tamaño biológico, ¿de acuerdo? Y por eso es muy importante, porque podemos hacer que un antígeno vaya directamente a un anticuerpo, no simplemente por afinidad, sino también por el tamaño. Y eso es lo importante de la escala nanométrica. De los sistemas inorgánicos, estamos obviamente interesados en todas las propiedades físicas. Esas propiedades físicas que los materiales inorgánicos tienen cuando hacemos nanoestructuras a tamaño pequeño. Son estas propiedades físicas que no encontramos en tamaños macro y son lo que actualmente estamos estudiando bastante y aún está aún en el momento de materiales. Es decir, que es muy difícil aún aplicar esto en la parte ya biológica o médica, pero bueno, que estamos en ello. Así que en la nano lo que pretende es tener un sistema, o lo que queremos, tener un sistema que sea eficiente, biocompatible, pequeño a la escala y que utilice las propiedades físico-químicas tan importantes que se encuentran en el sistema nanoscale. Aparte de todos los componentes orgánicos que ya os he hablado,
nanopartículas hechas con polímeros y hechas con lípidos, actualmente se están desarrollando con materiales que se les llaman smart nanomaterials. La verdad es que a mí smart o materiales inteligentes no es un término que me guste mucho, pero bueno, lo que quieren decir estos materiales son materiales que tienen propiedades nuevas al ser nanométricos, ¿de acuerdo? Pero cuando reciben un estímulo externo, podemos tunear estas propiedades, las podemos cambiar, las podemos hacer que se asemejen o que se diferencien más a lo que estamos intentando buscar. Es como si tuviéramos un interruptor. Entonces, estamos intentando desarrollar estos cambios de las propiedades físico-químicas de las nanopartículas como un interruptor que permite la entrada y la salida, o la entrada y la apertura, para liberar la droga dentro de una célula. Dentro de los sistemas Smart Nanomaterials se está desarrollando muchísimas cosas con nanopartículas de oro y de plata, con los tubos de carbono, sobre todo ya los single wall carbon nanotubes, es decir, de una sola capa, y partículas magnéticas o superparamagnéticas en este caso. Pero lo que os quería en este vídeo sobre todo dejar son 5 puntos donde nuestro grupo y muchos grupos que hemos trabajado juntos en el desarrollo de estos sistemas, pues nos hemos encontrado con problemas que, una vez lo sabes, muchas veces no publicamos los problemas, ni los errores, ni los experimentos que han fallado, ¿de acuerdo? Pero en esos experimentos hay mucha ciencia. Y entonces lo que quiero hacer en este vídeo es daros como unos pequeños 5 puntos que tenéis que tener en cuenta para que el sistema no falle, ¿vale? Lo primero, muy importante, es cuando tenéis que elegir el nanomaterial. Tenemos materiales, ya hay bastantes materiales. Una cosa muy importante es que si vas a hacer un medicamento que luego vaya a ir al cuerpo, que vayas a utilizar como una medicina, piensa en aquella nanoestructura que, aparte de las propiedades que te sirvan, sean estructuras de fácil síntesis, es decir, que las puedes sintetizar a gran escala o que ya sean comerciales, ¿de acuerdo? Porque esto hacemos siempre primeros experimentos con pequeñas cantidades, pero cuando tienes luego que hacer a gran escala la nanoestructura con la droga, intentas siempre buscar nanopartículas o nanoestructuras que sean o comerciales o que sean fáciles de hacer, ¿de acuerdo? El siguiente punto, ¿en qué momento? Bueno, primero, ¿cuál va a ser tu cargo? ¿Vale? ¿Qué vas a llevar dentro de una célula? Podemos llevar desde drogas que inhiben proteínas, podemos llevar oligos, podemos llevar fragmentos pequeños de RNA, incluso genes enteros, ¿vale? Entonces lo importante es en qué momento añado, en qué momento hago el loading, que se le llama, añado la droga a la nanoestructura. Si por ejemplo estamos pensando en estructuras que se hacen por self-assembly, es decir, que se juntan ellas mismas, lo importante es hacer este proceso en presencia de la droga, porque si una vez está cerrado va a ser muy difícil poner dentro la droga en pasos posteriores. Muchísimos sistemas fallaron en este momento porque, aunque el self-assembly se producía en condiciones en las que tenías la droga en medio, el self-assembly quedaba inhibido. Y eso ha sido un punto muy importante donde sistemas muy buenos han fallado por una cosa que hasta ahora parece como trivial, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta, recordar, tipo de material que sea fácil de sintetizar, que tengas diferentes estructuras o diferentes modificaciones en la que puedas poner la droga fácilmente o la molécula que tú necesites. El segundo punto, y muy importante, son las interacciones con los medios biológicos. Ya habéis oído hablar, seguro, hay muchísima investigación y pues la verdad que se está investigando mucho y muy bien sobre la formación de lo que se llama el protein corona. ¿Qué es el protein corona? Bueno, pues cuando añadimos las nanopartículas en medios biológicos, pues por ejemplo la sangre o otros medios, estos medios tienen muchísimas proteínas, muchísimas células, muchísimas moléculas, y estas moléculas van a tener tendencia en engancharse en la superficie de todas las nanoestructuras, y depende de cuál sea el grado de unión, van a producir y van a hacerte como un sistema de agregación de las nanopartículas, cambiando completamente la identidad de estas. Entonces, bueno, conocemos ya que la formación del protein corona es una formación reversible, es decir, que hay cosas que se van uniendo, se desenganchan, se unen, se enganchan. Sabemos que para que haya un proceso de agregación tiene que haber mucha proteína unida a la estructura, y también sabemos ahora que depende mucho de la carga de la superficie de la estructura, ¿vale? Y esto es muy importante, tanto la forma, la materia, la carga de la superficie es muy importante tenerla en cuenta. Una vez estas cosas se han solucionado, ahora vienen 2 puntos muy importantes también. El primero es el transporte. Cuando trabajamos en el laboratorio in vitro, es decir, que tenemos células en una placa y luego las nanoestructuras, pues es directo, ¿no? La nanoestructura es una célula. Pero si esto lo queremos llevar y pensar luego en un medicamento, tenemos que pensar que esta nanoestructura estará viajando por el
torrente sanguíneo por diferentes sitios del cuerpo y en un momento dado tendrá que cruzar el epitelio, ¿vale?, vascular, para entrar en los tejidos o en las células que tú quieres. Entonces es muy importante que conozcamos bien cómo cruzar, cuáles son el rol del epitelio vascular y cómo cruzar estos sistemas. Hay bastantes fallos aquí, sobre todo, por ejemplo, nanoestructuras muy grandes, pues no van a entrar. Sabemos, por ejemplo, que en sistemas tumorales el epitelio está modificado y permite unas nanopartículas, permite gaps, hay gaps más grandes, permitiendo un tamaño más grande, pero todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y es muy importante, como he dicho desde un principio, cuando sepas lo que estás haciendo, la nanoestructura, lo importante en este momento tienes que saber bien tanto la nanoestructura como tu sistema biológico, ¿de acuerdo? Es tan importante una cosa como la otra, pues las dos cosas pueden fallar por cosas muy triviales. Una vez ya entendemos y estudiamos los parámetros importantes de tu sistema para el transporte, llega el punto final. Muy bien, una vez ha entrado dentro, por ejemplo, imaginaros un tumor o imaginaros una situación donde hay células que son cancerosas y células que no. ¿Cómo hacerlas que vean simplemente la célula cancerosa y dejar las otras y que no vayan dentro de esas otras células? Pues hay diferentes maneras, diferentes sistemas. Uno de los más interesantes o de los que se están desarrollando más es por el reconocimiento de biomarcadores de membrana. Sabemos que las células de cáncer presentan en la membrana biomarcadores y moléculas que no están presentes en otras células, con lo cual, si tú haces una nanopartícula específica para esa biomolécula, pues ya conseguirás un targeting. Esto hay que tener mucho cuidado, ya que, por ejemplo, en un tumor de pulmón o en otro tipo de tumor, los marcadores cambian. También sabemos que estos biomarcadores cambian en función de cómo el tumor va creciendo y que estos biomarcadores cambian de un individuo a otro. Es decir, es muy importante siempre tener un sistema de diagnóstico de saber qué biomarcadores vas a utilizar, o utilizar, por ejemplo, unos que sean más universales, o si los que es más específicos, saber qué biomarcadores tiene ese tipo de tumor, en qué momento y cómo puede variar esto según los individuos. Y esto es muy importante. Otro parámetro que se está utilizando para el targeting es la permeabilidad de las células de cáncer. Esto sí que solo se puede utilizar para células de cáncer, ¿de acuerdo? Las células de cáncer suelen ser más permeables, las propiedades de la permeabilidad de la membrana son diferentes, y este es otro punto un poco más físico, menos químico, como el reconocimiento de biomoléculas, que también puedes utilizar para tu propio diseño, o sistemas que combinen los dos diseños, un poco físico y más químico. Y luego ya entra la última parte, muy bien, llegando ya desde fuera del cuerpo humano, hemos viajado por todo, llegamos a la célula que tú quieres y ahora la nanopartícula tiene que entrar dentro de la célula. Obviamente, si estamos haciendo un target contra una proteína, tu estructura tiene que entrar y abrirse a nivel citoplasmático y dejar que el inhibidor en el citoplasma encuentre la proteína. Si en tu caso por ejemplo, llevas oligos o llevas genes, estos ya tendrán que ir hasta el núcleo. Es decir, que una vez llega a la célula, aún le queda un largo recorrido para ser funcional. Sabemos que las células, incluso diferentes células, tienen diferentes sistemas para hacer un uptake, que se dice, para coger cosas de fuera adentro. En el mundo nano ya tiene un cierto tamaño. La mayoría de los sistemas nanométricos están utilizando el sistema de endocitosis. Este ha sido también un punto bastante importante y es importante de resolver. Ya podéis ver, por ejemplo, en la diapositiva, a ver un momentito, si puedo hacer esto. ¿Vale? Una vez se forman de diferentes maneras, en diferentes mecanismos activados en diferentes grados según el tipo de células, pero todos ellos llevan a una formación de unas vesículas citoplasmáticas donde dentro queda tu nanoestructura, ¿vale? Esos son los endosomas, y esos endosomas, los primeros que se forman, se le llaman early endosomas o endosomas primarios, que pasan por unos procesos de maduración hasta que ellos mismos forman los que se conocen los lisosomas. En los lisosomas se produce un cambio bastante brusco de la acidez del pH, entre otras cosas, y este cambio tan rápido produce que estos lisosomas se rompen, y en el momento de romper se libera la droga ya dentro de la parte citoplasmática de la célula. El sistema es perfecto, pero ha habido muchos problemas debido a que durante este proceso de cambio de acidez, de cambio de pH y otros sistemas que ocurren dentro de los lisosomas para abrirse, se produce la degradación de tu propia droga. Es decir, un tanto por ciento de tu droga la vas a perder
en el último punto, ya una vez dentro de las células. Hay muchos sistemas que se están desarrollando ahora, muchos están funcionando muy bien y hay dos maneras, por ejemplo, de solucionar este sistema. El primero, bueno, pues intentar que no llegue a la fase lisosomal. Una vez nosotros tenemos ya las nanopartículas dentro de la célula, que son en los herles y endosomas, hay muchos sistemas nanométricos que se están diseñando que producen una ruptura temprana de estos endosomas y así de esta manera a liberar dentro del citoplasma las drogas o tu molécula sin tener que llegar hacia la vía lisosomal. Otra manera de pensar este sistema es intentar diseñar el sistema para que no vaya vía endosomal. ¿De acuerdo? Este es un sistema un poquito más difícil y aún está en fase de investigación, pero bueno, esas son más o menos las tendencias. Si finalmente lo que tú tienes es una droga que tiene que actuar en el citosol, pues ya habrá llegado un tanto por ciento de tu droga al citosol. Si por el contrario lo que tu molécula tiene que ir hasta el núcleo, pues luego tienes que pensar en el transporte nuclear. Hasta aquí más o menos son todos los sistemas. Hay bastantes sistemas que ya utilizamos. Tenemos sistemas, sobre todo por ejemplo pensar en los liposomas, es básicamente cómo están actuando. Y esos son más o menos los 5 puntos que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Desde la síntesis, cuando ponemos el loading, cuando cargamos la nanoestructura con la droga, el transporte, la especificidad y una vez llegada a la célula, a la membrana de la célula, cómo hacer para que esta nanoestructura pase dentro de la célula. Con todo esto, ¿qué se está intentando solucionar? Pues si tú tienes, por ejemplo, la droga confinada en una nanopartícula desde un principio, en el sistema de lo que queremos, por ejemplo, en la quimioterapia, no es simplemente llegar a la célula específica, sino que es un sistema que nos permite proteger la droga, con lo cual podemos bajar la dosis terapéutica. Podemos estar trabajando con dosis mucho más bajas. Primero, porque la droga es más estable. Segundo, porque la llevamos a la diana, al centro donde queremos que utilice. De esta manera, si está la droga confinada desde un principio hasta llegar con estos carriers, con estos transportadores, está protegida y llega a la célula, la droga minimizará los daños que hace a otras células, a otros tejidos, ya que no está en ningún momento liberada. Y esto reducirá los efectos secundarios tan importantes que tiene la quimioterapia. Y esta es un poco la finalidad de nuestros proyectos. Si tuviera que destacar los 3 puntos más importantes donde falla la quimioterapia, básicamente, o donde falla o donde se hidroliza tu droga y por eso llega tanta poca concentración a la célula del cáncer, diríamos que son por 3 puntos muy importantes. Lo primero es que las drogas que se utilizan son muy insolubles, ¿vale? Ahora estoy hablando exclusivamente de drogas. La solubilidad es muy baja y esto pues hace que tengamos que disolver, por ejemplo, las drogas en disolventes orgánicos que de por sí son muy tóxicos, con lo cual estamos limitados a una concentración. No podemos subir la concentración de droga aunque queramos. El siguiente punto es decir, al no tener un sistema que permita hacer un target, ¿vale?, un directo a una célula, esto también hace que el sistema no funcione bastante bien. Y el tercer punto importante ha sido, sobre todo, escapar o salirte pronto de los endosomas. Si con todo esto que os he explicado conseguimos solucionar esos 3 puntos, pues tendremos ya un sistema para el drug delivery o un sistema de nano delivery, ya en general. Por ejemplo, ahora pues así, esos sistemas, ¿vale? Hay bastantes aplicaciones. Por ejemplo, se están utilizando para un gene delivery en células específicas, o gene delivery para el cell therapy. También, como ya he hablado durante la charla, se está utilizando para el delivery de drogas de la quimioterapia, para hacer el delivery de oligos o de fragmentos pequeños de RNA. Y actualmente también se están utilizando sistemas muy parecidos, se están desarrollando sistemas muy parecidos en un sistema completamente diferente, y es en el delivery o la entrega de antibióticos a células procariotas, que esto ya lo dejamos para otro vídeo, si queréis, ya me dejaréis comentarios. Simplemente antes de acabar, deciros que lo muy importante es, como veis es muy complicado, estos 5 puntos requieren mucho conocimiento por parte del nanomaterial que queráis utilizar, pero sobre todo el sistema biológico. Así que siempre deciros que la nanotecnología, sea la aplicación que quieras, es una ciencia muy interdisciplinaria y que tienes que tener muchos colaboradores, muchos amigos que te ayuden sobre todo a saber más de la nanoestructura y más del sistema biológico, ¿de acuerdo? Que nunca dejéis de colaborar todos juntos.
Bueno, pues espero que os haya gustado y que hayáis aprendido un poco y que os animéis a probar el mundo nano, sobre todo en el sistema de delivery. Si queréis que os hable de algo más concreto o algo, pues me hacéis algún comentario abajo y ya montaremos otro vídeo. Muchas gracias.